Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en algo que nos encanta a muchos, sobre todo en esta época del año. Hoy, amigos míos, vamos a hacer algo súper especial, algo que huele a canela, a pino y a esa magia que solo la Navidad puede traer. Si ya vieron el título, saben exactamente de qué les estoy hablando. Vamos a decorar nuestro árbol de Navidad. Sí, han oído bien. Kerem y yo hemos decidido que es hora de sacar todas las cajas llenas de adornos, esas que hemos ido guardando con tanto cariño a lo largo de los años, y darle vida a nuestro hogar con el espíritu navideño. Sé que muchos de ustedes ya deben estar en pleno modo navideño, con las luces encendidas, quizás hasta con el árbol ya puesto, y eso me encanta. Pero para los que todavía andan en ese proceso de planificación, o para los que simplemente disfrutan viendo cómo otros lo hacen, este vídeo está pensado para ustedes. Queremos compartirles nuestro proceso, nuestras ideas, nuestros pequeños debates amistosos sobre dónde va cada bola, cada guirnalda, y cómo logramos que nuestro árbol se vea, bueno, ya verán qué lindo queda. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente con el corazón en la mano, a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. De verdad que nos ayudarían muchísimo y, lo más importante, se unirían a nuestra pequeña y acogedora comunidad. Así que no lo piensen más. Bueno, manos a la obra. Como ven, ya tenemos nuestro árbol aquí, listo para ser adornado. Lo primero, como siempre, es asegurarnos de que esté bien plantado, firme y en la posición perfecta. A veces, la altura es clave, ¿verdad? Queremos que sea el protagonista de la sala, que destaque y nos llene de alegría cada vez que lo miremos. Hoy hemos elegido este árbol tan frondoso, con esas ramas que parecen hechas a propósito para colgar todo tipo de tesoros navideños. El siguiente paso, y uno de mis favoritos, es empezar con las luces. Las luces. Son la base de todo el brillo, la chispa que hace que el árbol cobre vida. Kerem y yo tenemos una ligera diferencia de opinión aquí. Él prefiere empezar desde abajo y subir, asegurándose de que cada rama tenga su dosis de luz. Yo, en cambio, tiendo a ir un poco más al azar, pero siempre buscando crear un efecto cálido y acogedor. A veces nos enredamos un poquito con tantos cables, pero eso es parte de la diversión. Lo importante es que queden bien distribuidas, ni muy apretadas en un sitio ni muy escasas en otro. Queremos esa luz tenue y mágica que nos haga sentir en un cuento. Ahora, pasamos a la parte más divertida, los adornos. Tenemos tantas cajas, tantas memorias asociadas a cada una de ellas. Aquí van desde las bolas más sencillas y clásicas hasta esos adornos tan personales que hemos ido coleccionando. Miren esta bola, por ejemplo. Esta es de nuestro primer árbol juntos, ¿te acuerdas, Kerem? Sí, que tiene el pequeño defecto en la pintura. Esos pequeños detalles son los que hacen que nuestro árbol sea único. Comenzamos distribuyendo las bolas más grandes, las que van a ser como la estructura principal. Es importante que no queden todas juntas en la misma zona. Tratamos de repartirlas por todo el árbol, buscando un equilibrio visual. A veces surge el debate, ¿crees que esta bola roja va mejor aquí o allá? Y ahí es donde entra la creatividad y la paciencia. No hay una regla estricta, pero sí buscamos que se vea armonioso. Kerem tiene una habilidad especial para ver la simetría, mientras que yo me dejo llevar un poco más por la intuición y los colores que más me llaman la atención en ese momento. Luego vienen las guirnaldas. Tenemos de varios tipos, las más tradicionales con bolitas doradas y otras más modernas con mucho brillo. A mí me gusta entrelazarlas suavemente, dejándolas caer con naturalidad, como si fueran cascadas de luz. Kerem prefiere darles un poco más de forma, creando espirales más definidas. Al final, siempre encontramos un punto medio que nos encanta a ambos. Y ahora los adornos especiales. Esos que tienen un significado particular. Tenemos figuritas de madera tallada, estrellas de fieltro hechas a mano, bolas de cristal soplado que nos regalaron nuestros abuelos. Cada uno de estos adornos cuenta una historia. Cuando los colgamos, recordamos momentos, personas, viajes. Por eso, para nosotros, decorar el árbol es más que una tarea, es un acto de revivir recuerdos y crear nuevas memorias. Miren, aquí tenemos este pequeño reno.
Lo compramos en un mercadillo navideño en Alemania hace unos años. Tenía una pata un poco floja, pero lo arreglamos y ahora es uno de nuestros favoritos. Y esta estrella brillante la encontramos en un viaje a Italia. Cada uno tiene su propia aventura. A veces nos preguntan sobre el estilo de nuestro árbol. Pues la verdad es que no seguimos un estilo muy definido. Nos gusta que sea ecléctico, una mezcla de lo clásico y lo moderno, de lo comprado y lo hecho a mano. Lo importante es que refleje nuestra personalidad, nuestra alegría y el espíritu navideño que sentimos. No se trata de tener el árbol perfecto de revista, sino el árbol que nos haga felices a nosotros. Otra parte importante es la base del árbol. A veces usamos una tela bonita, otras veces una cestita. Queremos que sea algo que complemente el árbol y que esconda el soporte de manera elegante. Hoy hemos elegido esta tela rústica, que le da un toque cálido y natural. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la estrella o el ángel que corona el árbol. Es el toque final, el broche de oro. Este año hemos optado por una estrella dorada, clásica pero con un brillo especial. Colocarla es un momento cumbre. A veces tenemos que hacer malabares para alcanzar la punta, y ahí es donde Kerem, con su mayor altura, se convierte en el héroe del día. Un aplauso para Kerem. Mientras vamos colgando los últimos adornos, siempre hay risas, anécdotas y quizás alguna que otra pequeña discusión amistosa sobre si un adorno debe ir más a la izquierda o a la derecha. Pero al final, cuando vemos el árbol terminado, todo se olvida. Ese sentimiento de satisfacción, de haber creado algo hermoso juntos, es impagable. ¿Ven esto? Hemos intentado que cada rincón del árbol tenga su protagonismo. Hay adornos pequeños que se esconden entre las ramas, y otros más grandes que destacan. Hemos jugado con los colores, con las texturas, con los brillos. Y el resultado, al menos para nosotros, es espectacular. Es curioso cómo un objeto tan simple como un árbol puede transformar un espacio, ¿verdad? De repente la sala se siente más acogedora, más mágica. La luz de las bolas, el aroma del pino o incluso el aroma de algunos adornos, todo contribuye a esa atmósfera navideña tan especial. Y mientras lo decoramos, a menudo ponemos música navideña de fondo. Villancicos tradicionales, canciones más modernas. Lo que sea que nos ponga en el espíritu. Eso también forma parte de la experiencia. Es un momento para desconectar, para disfrutar en pareja, para sentir esa alegría que solo esta época del año nos trae. Quiero animar a todos los que nos están viendo a que se animen a decorar sus árboles, si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, genial. Compartan sus fotos, sus ideas. Nos encantaría ver cómo quedan sus árboles. La Navidad es para compartir, para inspirarnos unos a otros. A veces nos preguntan cuántos adornos tenemos. Uf. Sería imposible contarlos. Hemos ido acumulando a lo largo de los años, y cada uno tiene su historia. Desde esas bolas de plástico que comprábamos cuando éramos pequeños hasta adornos de cristal que compramos en mercados de artesanía. Y algo que siempre intentamos es que el árbol no sea solo algo bonito de ver, sino algo que nos invite a la acción. A sentarnos a su alrededor, a leer un libro, a tomar una taza de chocolate caliente, a charlar. Es como el corazón del hogar en estas fechas. Hemos intentado que el vídeo no sea solo mostrar cómo decoramos, sino también compartir la emoción, la ilusión y sobre todo, el amor que ponemos en este proceso. Porque para nosotros decorar el árbol es un acto de amor, hacia nosotros mismos, hacia nuestra casa y hacia nuestros seres queridos. Y ahora, miren qué maravilla. Nuestro árbol está listo. ¿Qué les parece a ustedes? Nos encanta cómo ha quedado. Siento que cada año es un poco mejor, más nuestro. Las luces crean un ambiente cálido y acogedor, los adornos cuentan nuestras historias, y la estrella en la cima brilla con la promesa de la Navidad. En resumen, lo que hemos hecho hoy es compartir con ustedes nuestro ritual navideño de decoración del árbol. Hemos empezado con las luces, luego hemos distribuido las bolas grandes, hemos añadido las guirnaldas y finalmente hemos colocado los adornos más especiales y la estrella. Ha sido un proceso lleno de risas, recuerdos y mucho, mucho cariño. Hemos aprendido que no hay una forma correcta o incorrecta de decorar un árbol, lo importante es que refleje quiénes son y que les haga felices. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan especial.
Ha sido un placer compartir este pedacito de nuestra Navidad con todos ustedes. Esperamos de corazón que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Ahora, me encantaría saber qué les ha parecido. ¿Qué adornos son sus favoritos? ¿Tienen alguna tradición especial a la hora de decorar el árbol? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber de sus experiencias. Cada comentario, cada sugerencia, cada pregunta es súper valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha arrancado una sonrisa o les ha contagiado un poquito del espíritu navideño, les agradeceríamos muchísimo que le dieran un buen me gusta. Eso nos ayuda a saber qué tipo de contenido les gusta y a seguir creando más vídeos para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que necesite un toque de magia navideña en su día. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz Navidad!